Hoy tenemos un tema interesantísimo, estamos todavía en el mes de la patria, mes de septiembre, y dentro del análisis sobre lo que viene siendo la celebración de independencia, queremos compartir con usted, estimado televidente, Los Ángeles, California, allá en Phoenix, Arizona, y a través de internet, en sus páginas Binacional Magazine y Análisis Teológico Doctrinal, podrá usted también repetir esta programación. Bien, el tema que hoy vamos a compartir con ustedes lo hemos denominado Tras el tañer de las campanas, el clero, como enemigo de la independencia, va por un nuevo loop con el PRI de Enrique Peña Nieto. Se oye interesante el tema, Esther Castellanos, y antes de iniciar quisiera desde luego pues presentarte. Me acompaña en esta ocasión pues una persona muy conocedora, estimado televidente, de esta materia. Puedo decir que pues en ello ha hecho su doctorado, por llamarle de esta manera, por el amplio conocimiento que tiene dentro de esta temática. Esther Castellanos, bienvenida a este programa de análisis y reflexión. Muchísimas gracias por la invitación y agradezco también al público el que nos siga acompañando. Demasiados halagos, pero gracias. Así y espero es, que el tema sea de su agrado y un poco de la aportación que hagamos pues también sea para provecho y le sirva también a uno de análisis para analizar también muchos de estos mitos que corren alrededor de esto que acaba de pasar hace no muchos días sobre la independencia de México. Estuvo un poquito, me comentan, el ambiente muy fue fuerte. A lo que yo escuché, y digo lo escuché, y con cierta vergüenza lo digo, porque a partir de la fiesta del Bicentenario, como que le perdí el deseo de ver la ceremonia del grito, sinceramente. Y la gente con la que tuve la oportunidad de platicar y preguntarles sobre qué les había parecido. Y en internet también, Esther. Sí, pues me decían, de todos los años, este fue el año más terrible, puesto que las manifestaciones, lejos de ser manifestaciones de júbilo, que fue lo que los medios de comunicación de alguna manera también manipularon y disfrazaron, así fue, sí. Porque vi una parte 8 días después, donde decían algunos comunicadores, se mostraba la alegría del pueblo mexicano, pues no estaban mostrando la verdadera imagen que salió al mundo de lo que estaba aconteciendo en el momento de la ceremonia. Bueno, falta de respeto incluso al Ejecutivo. Pues sí. Bien, dentro de las bajadas de este tema, y quiero que me permitas, Esther Castellanos, quiero hacer una introducción. Dice una de ellas: la fuerza del clero rebasa al gobierno, el poder y todos los recursos para maquillar la historia. Los analistas dicen que aún con la purificación de la memoria histórica son y seguirán siendo enemigos de México. El activismo político del clero va en aumento en México. Se confirma que vive pues con las prebendas de la época del porfiriato, hablamos de la dictadura de Porfirio Díaz, tras las negociaciones y concordatos no escritos de los gobiernos confesionales de Carlos Salinas de Gortari, de Vicente Fox Quesada, de Felipe Calderón Hinojosa, y ya está en trámite, desde luego, el gobierno de Enrique Peña Nieto. Todos ellos suscritos dentro de la ambición política a los intereses que representan, que defienden y por los cuales van en este gobierno. Se habla de gobernantes, muchos de ellos sin escrúpulos, carentes de voluntad nacionalista, que toleraron violatorias e inconstitucionales intromisiones, caminando de la mano incluso en sus excesos y devolviendo soterrada o abiertamente sus antiguos privilegios. En este sentido, la clerecía ya se mueve en su elemento: el púlpito y la tribuna política, la libertad y el libertinaje,
presionan, refutan, demandan, ordenan, amenazan, crispan la paz social y se valen de la misma problemática social para favorecer al Vaticano. Hoy, como en el colonialismo, el clero resurge como el principal protagonista de la vida pública, por la iniciativa de Carlos de Gortari, quien les abrió la puerta. Vicente Fox, Los Pinos y Felipe Calderón los metió hasta la cocina. La influencia del clero es tal que los gobernadores, secretarios de Estado y los legisladores panistas, entre otros algunos priistas, les rindieron tributo durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Entre estos políticos de nuevo cuño, quienes le buscaron en el mismo episcopado, lamentablemente, para amarrar sus aspiraciones presidenciales, pues ya sabemos, fue en este caso Enrique Peña Nieto. Es tan fuerte el amaciato Iglesia-Estado que a 2 meses de asumir la presidencia Peña Nieto, estamos hablando, no se ha completado el plazo de acuerdo a la ley para que tome el mandato, y el clero ya está en el ring político, peleando, exigiendo los cambios constitucionales prometidos, entre ellos el control de la educación y su participación directa en la política. El más reciente encuentro entre el obispo Carlos Anrietes, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el CEM, y la cúpula de Elba Ester Gordillo, nos habla del trabajo sucio que se da en estas alianzas confesionales. Hoy, bajo la bandera de la Asociación Civil, Educación y Formación con Valores, hablamos de otra alianza que la Iglesia pretende de alguna manera pues utilizar para marcar los lineamientos para imponer, como en el pasado, la religión, los dogmatismos y las catequesis. Hablamos de una fórmula del control con el que han logrado desde luego pues todas las aspiraciones que la Iglesia ha tenido en torno a este interesante tema. Según los analistas, la intromisión del clero mexicano rebasó ya al gobierno y, fuera de control, incrementa su activismo bajo la presunción de abanderar las causas sociales. Realmente este ha sido, digamos, una de las estrategias del clero que hasta por cierto punto les han funcionado, valiéndose incluso de las raíces del fanatismo religioso, de la debilidad e inmadurez, vamos a llamar, de los políticos para doblegarlos. Se habla de una oficiosidad milenaria de estos religiosos que amenazan e incitan al filigrés en contra del gobierno para lograr sus objetivos, como se dio con el beligerante cardenal no hace mucho tiempo. En esos 3 castellanos tocamos ya incluso un tema, cuando Norberto Rivera hizo tañer las campanas, digamos, de la Catedral Metropolitana, en aquellos momentos en que estaba la lucha por la cuestión, digamos, del aborto, la píldora, esa lucha que... Lo que sucedió en la Ciudad de México cuando se estaba despenalizando el aborto, que se hablaba sobre la eutanasia, sobre el derecho a decidir, sobre los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Que hubo un llamado con campanas. Sí, o sea, haciendo uso, y no es la primera vez. En los años 90, y por cierto no recuerdo que Gobernación haya hecho nada al respecto, lanzó, creo que fue por el año 1996, 95 aproximadamente, dio un sermón en el que incitaba a la desobediencia civil. Así fue. Y desde el púlpito lo tomó sí, como tribuna política y no como, pues, a lo que debe de ser, ¿verdad? Un sermón para encender religioso. La pasión entre ellos. Exactamente. Digo, Gobernación que yo supiera, nunca en una multa ni nada. No hubo ningún llamado de atención, siendo un acto anticonstitucional. Así es. A la clerecía actual les basta simplemente un desacuerdo con los políticos, los partidos, líderes o la competencia religiosa para colgarse del campanario e incitar durante 10, 20 o 30 minutos a la sociedad
sin más beneficios que los personales y en este caso los de su institución. Bajo este contexto se dio la independencia de México y es aquí, Esther Castellanos, en donde me gustaría ya haya una parte de tu intervención. No debemos olvidar, Esther, que en su totalitarismo el clero se convirtió en enemigo de la independencia y que solo una minoría de religiosos se sacrificaron en esa gesta histórica. Quise hacer, Esther Castellanos, esta breve semblanza sobre lo que se está viviendo actualmente en México, tanto en los intereses, vamos a decir, de algunos políticos, muchos vamos a llamarle comprometidos con la iglesia, el caso de Peña Nieto, que pues debe un grande favor, digamos, a la iglesia romana, cuando lo reciben en Roma, transparentan, digamos, su matrimonio y le dan, digamos, luz verde para que lo lleve a cabo, en este caso con la gaviota. Desde ese momento quedó atado un compromiso realmente pues con la iglesia, y en su ambición, vamos a decir, por el poder, se empiezan a escribir los primeros segmentos de un compromiso que es devastador para nuestro país. Entonces, cuando hablamos nosotros, por decir así, de lo que está haciendo actualmente la iglesia en su petición de que ya se inicie, digamos, el trabajo sobre el proceso en este cambio de gobierno para estar recibiendo las prebendas que la iglesia tanto ha peleado, pues nos muestra, Esther Castellanos, lo delicado que está el asunto, porque estamos hablando de personajes que fueron enemigos de la independencia, enemigos de la república, que fueron enemigos realmente de la sociedad. Hablamos en 1810 hacia atrás, y de ahí a partir de 1810 hasta nuestros días, una lucha, vamos a decir, empesimismada por controlar el poder. ¿Cuál es tu opinión con respecto a este punto? En más de alguna ocasión hemos comentado sobre que la iglesia se mueve por dos cosas, ¿verdad? Mucho de lo que alega es el poder espiritual y el poder temporal o el poder terrenal. Su misión, y también lo he dicho más de alguna ocasión, la misión de cualquier grupo religioso, si estamos hablando de estos poderes, pues es lógico que apueste por este poder espiritual. Busca el bienestar del ser humano, lo que requiere en su conciencia, sus valores, su ética. Y las cuestiones temporales, siempre hay un peligro porque se hacen compromisos. Y en esos compromisos que se hacen, se traicionan los principios. Los principios, así es, efectivamente. Es decir, si vemos nosotros los principios cristianos, hablando precisamente de la iglesia romana, de la que se dice ser heredera del cristianismo, la verdadera heredera de esta doctrina, pues vemos que son muy contrarias sus enseñanzas, lo que enseña y lo que predica, lo que practica, más bien. En el caso que nos compete ahorita sobre la historia, en estos minutitos que nos quedan antes de irnos al otro segmento, viene a mi memoria de que desde el principio la influencia de la iglesia romana no ha sido de manera positiva para la sociedad. Si lo ha llegado a hacer, ha sido simplemente para aquellos ricos, para aquellos poderosos, para aquellos que le puedan aportar algún beneficio, que le puedan enriquecer, que le puedan beneficiar en lo que sea, en ganar influencias, el tener el control sobre las masas. Porque hemos visto que no solamente en México, sino en el resto del mundo donde ha estado presente, nos damos cuenta, por ejemplo, que por un momento se hace de lado en el caso de las monarquías, cuando así le conviene, y cuando no. Ella misma es la que, por ahí, por ejemplo, en Francia, ahí está un santo que se llama, creo que Juan Chatel. ¿Y por qué fue canonizado este joven? Pues porque quiso asesinar al rey. Un rey que tenía ideas contrarias a la iglesia, a los intereses de la iglesia católica. ¿Y qué acontece? Pues lo van y le hacen un atentado. Fracasó el atentado con este joven, pero ¿qué hace la iglesia? Lo canoniza. A veces apoyando a monarquías, en ocasiones apoyando y otras veces, si lo vemos en lo más moderno, en América Latina, al lado de dictadores, al lado de opresores. El caso de Franco, Pinochet. Mira, vamos a ir a un corte, Esther Castellanos. Vamos a estar presentando para nuestros televidentes algunas revistas. El tema que estamos abordando
no es netamente una idea nuestra, una forma de crear, digamos, una historia. No, para nada. Estamos hablando de, pues que muchas de las revistas en México, ya estaremos presentando, han hablado en su momento de lo que hoy estamos viviendo. Todo esto que se fue cocinando a través del tiempo, a través de los gobiernos confesionales. Vemos aquí la foto de Felipe Calderón con el Papa. Estas mismas fotos las podemos nosotros contemplar con Enrique Peña Nieto, las encontramos con Fox, las encontramos con Salinas, para que vayamos viendo realmente cómo se ha ido entretejiendo esta telaraña, digamos, de intereses de poder entre los gobiernos confesionales y la Iglesia Católica Romana. Vamos a ir a un corte por cuestiones de nuestros editores y regresamos con una segunda parte. No le cambie, viene algo muy interesante.